Buenos días, buenas tardes. En este video lo que vamos a ver es el texto sobre el rol del Estado como garante de los del derecho humano a la comunicación, ¿sí? Como dice el texto fue escrito por Loretti y Lozano, ¿sí? Está dentro del libro que ya creo que les subí, que es Derecho Público, es uno de sus artículos. Justamente lo que se pone en discusión es el rol del Estado, ¿sí? En relación a esto, a estos grandes temas que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, de opinión y el derecho a la comunicación, ¿no? Y cómo entre uno y otros conceptos difiere la óptica en relación al rol que debe jugar el Estado, ¿sí? En ello. Y aquí lo tenemos que relacionar con la cuestión que estuvimos viendo en los videos anteriores, principalmente al principio, que se relaciona con los derechos de primera generación, ¿sí? Esos derechos de primera generación que son los derechos individuales, las libertades individuales, que son los derechos civiles y políticos, que surgen principalmente a fines del siglo XVIII, ¿sí? A fines del siglo XVIII, ¿sí? Y que dentro del contexto histórico de las revoluciones burguesas, ¿sí? Se acuerdan en un primer lugar esta primera generación de derechos y esto que se llaman, sí, las libertades individuales, los derechos individuales, los derechos civiles y políticos, hacen alusión, digamos, principalmente a ponerle un freno, digamos, si uno lo tiene que hacer una síntesis de la filosofía liberal de ese momento, podemos decir que en contraposición a la idea del monarca, a la idea del rey, del príncipe, de la concentración del poder sin límites y a la arbitrariedad, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes del capitalismo, ¿sí? Existía un sistema feudal a nivel social y económico y a nivel político en principio cuando existía la monarquía absoluta, ¿sí? Que eso implicaba el control total arbitrario por parte del monarca de la vida de las personas, ¿sí? Y vimos en el video anterior, ¿no? Esto de que a medida que va a ir surgiendo el comercio, empiezan a ver, sí, gente que empieza a acumular dinero, riqueza y poder económico y se va conformando esta burguesía, ¿no? En principio en formas mixtas, ¿sí? Van a ir conviviendo, no, sabemos que socialmente no de un día para el otro no cambian las cosas, sino que lleva tiempo, procesos largos en que se pasa de un estadio a otro, ¿no? Y hay momentos de transición, de mixturas. Pero bueno, si uno tiene que decir algún concepto para definir esto, tendríamos que de la primera generación de derechos y el liberalismo que surge en ese contexto histórico, que les reitero, tiene que ver con el surgimiento de la burguesía, de las revoluciones burguesas, es justamente ponerle un freno al poder al poder del rey, del monarca, ¿sí? Pero bueno, si uno lo piensa hoy en día desde el pensamiento liberal, también desde el liberalismo se piensa permanentemente, bueno, lo vemos hoy en día en distintos aspectos, ¿no? No solo en términos de la comunicación, sino ya desde la salud, la economía, en todo está en debate el rol del Estado, ¿no? Y en esta primera generación de derechos, que tiene que ver, reitero, con el liberalismo, justamente el rol que se pedía en ese momento, y era lógico, ¿no? Era lógico por el actor que tenían enfrente, ¿no? Que era, reitero, el poder absoluto, el poder concentrado, ¿sí? Que era avasallante de la vida de las personas, de los grupos sociales. Entonces el freno era justamente el pedirle la abstención al monarca, ¿no? Que bueno, hoy ese monarca sería el Estado, ¿no? Si lo pensamos en términos como concepto. Aunque es diferente, ¿no? Es diferente, pero digo, bueno, a ver, vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, lo que está explicando el texto es justamente que cambió la sociedad, cambió en general la sociedad, las comunidades, cómo se manejan, ¿no? Las características de nuestros pueblos, y que hoy en día ya hablar de la abstención del Estado y el no actuar del Estado, que el rol del Estado sea pasivo, ¿a qué nos lleva eso, no? Esto se está replanteando este texto, digamos. Lo que está diciendo es justamente que el rol del Estado no debe ser el que tenía en esos momentos, que en un primer momento, digamos,
cuando había que luchar contra el poder del monarca. Para ese contexto histórico fue progresivo, ¿sí? Solicitar que el Estado no intervenga, que el Estado tenga un rol más bien pasivo, de no censurar, ¿no? De no molestar, digamos, en la opinión, de la libre fluir de opiniones, de expresiones, de comunicaciones, un rol de abstención, ¿sí? De pasivo, más bien, y ahí se jugaba, ¿sí? Gracias a ese rol pasivo del Estado, ¿sí? Que reitero, toda esta concepción se relaciona justamente con la idea del poder del monarca concentrado, la arbitrariedad, ¿no? Fue lo que se solicitaba desde la filosofía liberal, dentro de ese contexto histórico, ¿no? Pero bueno, hoy en día la situación ha ido cambiando, ¿sí? Las sociedades se han transformado, ¿sí? Y bueno, lo que pone en tela de juicio este texto justamente es la no intervención del Estado, la pasividad del Estado. Eso implica el respeto por el derecho a la comunicación. Y bueno, la opinión del autor, si ustedes lo leyeron, de los autores, pero en realidad principalmente también están hablando de un pensador estadounidense, Owen, ¿no? Ustedes saben que nuestra Constitución se basa principalmente en la Constitución de Estados Unidos, y bueno, por eso también es interesante muchas veces leer autores críticos digamos, del pensamiento hegemónico en Estados Unidos, porque bueno, nuestra constitución y muchas de las constituciones del mundo, porque fue la primera constitución justamente liberal, la de los Estados Unidos, entonces muchos emulamos las principales ideas de la constitución de Estados Unidos. Y bueno, Owen principalmente, y bueno, en el texto lo están trabajando Lozano y Loretti, ¿no? Justamente lo que plantean es, que se replantea también qué significa el concepto de libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? Porque también la libertad para los liberales va a ser una, y la libertad para mí o para otro grupo de personas que pensamos diferente es otra, ¿no? Owen, Loretti y Lozano lo que están planteando es que la libertad no tiene que ver con la autorrealización personal, ¿no? Del individuo, que es lo que por ahí plantearía más bien una persona de pensamiento liberal, ¿no? Para el liberalismo, para el neoliberalismo, o sea, el liberalismo que surge, como decíamos, a fines del siglo XVIII, en realidad surge antes, ¿no? Surge antes a través de ciertos pensadores, no vamos a hacerlo demasiado largo porque no podemos tampoco abordar tanto, ¿no? Pero digo, este liberalismo como concepto clásico percibe a la sociedad como una sumatoria de individuos, y desde ese pensamiento la idea es que la libertad tiene que ver con la autorrealización como individuo o individua, como le queramos decir. Sin embargo, estamos otro grupo de personas, que incluye a Owen y, como decía, a los autores de este texto, que piensan que la libertad no solo es individual, sino que también es colectiva y tiene que ver con lo público, ¿no? Y que muchas veces, si uno deja al laissez-faire o la lógica de mercado, lo que sucede es justamente que lo que menos va a primar es la libertad de expresión y la libertad de opinión, sino que las voces que se van a escuchar prioritariamente, hegemónicamente y a veces sofocantemente es la de unos pocos, y esos unos pocos generalmente son los que concentran el capital, ¿no? Los que son los dueños de los grandes medios de producción, que en este caso el medio de producción son los medios de comunicación. Entonces, si el Estado se abstiene, si el Estado tiene un rol pasivo, como exige el liberalismo, y deja al mercado de la comunicación librado a las propias leyes del laissez-faire o a la libertad, al libre mercado, ¿qué pasa? ¿No? Se empieza, como suele pasar en todos los mercados, empieza la concentración, ¿sí? Y lo que dice justamente en este texto es que, acá lo que se dirime son cuestiones muy delicadas, porque en la cuestión de la libertad de expresión se juega lo público, la opinión pública, y la opinión pública, como ustedes saben, se relaciona con la democracia, con la república, con las elecciones, ¿sí? Con el pensamiento del pueblo y con la voz del pueblo, ¿sí? Entonces es un tema muy sensible para el sistema. Entonces, no es algo más, es el núcleo del sistema, digamos, de la democracia y de la república, el tema de la opinión pública.
Y la opinión pública exige, sí, tener una relación sana y abierta y amplia y libre, pero libre en términos de lo público, en relación a esto, a la comunicación, ¿no? Porque justamente si lo que prima, si el individualismo, el liberalismo, el laissez-faire y la lógica de mercado en lo que es la comunicación, lo que termina existiendo es concentración, y esa concentración no es libertad en términos de lo colectivo, no es libertad en términos ni siquiera de lo individual, ¿no? No es libertad de expresión individual, ni siquiera libertad individual, de expresión individual será del dueño del medio de comunicación, pero después las demás personas, los demás grupos, los demás colectivos y la sociedad toda, porque acá lo que se está jugando es la libertad en términos de lo público, de lo colectivo, la autodeterminación del pueblo, ¿sí? De un pueblo, a poderse regir y a poder pensar de manera, no sé cómo, sí, libre. Usamos siempre la misma palabra, pero es que justamente la libertad tiene que ver con la autorrealización, ¿sí? Con la autodeterminación. Pero lo que está, justamente el choque de ideas acá tiene que ver con si es la autodeterminación como individuo y pensándolo en términos de liberalismo como sumatoria de individuos, o si vamos a pensar que no somos, la sociedad no es una sumatoria de individuos y nada más que eso, sino que pensar en términos de la libertad como libertad pública, libertad como pueblo, libertad como colectivo, ¿sí? Y eso se va a relacionar justamente con el concepto de autodeterminación como colectivo, como pueblo, como nación, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde justamente a lo que apela el texto es justamente a que si nos regimos por lógicas de liberalismo y de concentración de los mercados en términos de comunicación, lo que menos va a primar es la libertad de expresión, la libertad de expresión de ciertos colectivos, ¿no? Sabemos que si siempre se maneja la voz, las principales voces, o las únicas casi, las tienen siempre los mismos grupos hegemónicos, económicos, generalmente son grupos económicos, comunicacionales también. Bueno, muchos otros grupos no tenemos voz, ¿no? No tenemos voz las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, los distintos colectivos de identidades de lo que se les ocurra, todas las pluralidades y diversidades que puedan existir al interior de una sociedad no tiene libertad de expresión. ¿Por qué? Porque esa libertad de expresión está concentrada en unos pocos, ¿sí? Y ahí es donde justamente lo que plantea el texto es la importancia del rol del Estado, y el rol del Estado aquí es justamente lo que está diciendo, que no, hoy en día dentro de este contexto histórico no puede ser pasivo, tiene que tener un rol activo justamente en defensa y para garantizar el acceso, ¿sí? Si el Estado no interviene, nosotros los que no tenemos acceso por cuestiones económicas, por cuestiones de, sí, que no tenemos relaciones con los grandes medios hegemónicos, no como individuos, sino como grupos, como colectivos, ¿sí? No está garantizada nuestra libertad de expresión, y ahí el único que puede garantizar que las diversidades y que los distintos grupos participemos de esto que es la opinión pública, ¿sí? De lo público, es el Estado, ¿sí? El Estado es el que tiene que intentar que la comunicación se desconcentre y que justamente los distintos colectivos, agrupamientos, puedan acceder a esto que es, sí, a este desafío que es la libertad pública, ¿sí? Y la opinión pública. Y bueno, ahora seguimos corto porque a veces no me deja subir al YouTube.